todas las técnicas de llamada y de reabsorción, ¿vale? Y después lo hacéis vosotros. Y luego en miembro superior, llamada y reabsorción, y lo hacéis vosotros. No vamos a ver en principio protocolos, pero vamos a ver. Y también en las vías de sustitución si nos da tiempo. Y así lo dejamos visto todo del EDUC hoy, ¿vale? Vale. Si nos da tiempo a ver también las básicas de Bödel, que sí, seguramente que sí. Porque hasta las 2 de la tarde, ¿os podéis quedar todos hasta las 2? Sí, pues yo creo que no habrá problema. Hacemos luego un descanso y luego hasta las, pues sí, hasta las 2 de la tarde, yo creo que no habrá... ¿Os acordáis que según Leduc dividía en dos tipos de técnicas? Según su funcionalidad, ¿vale? Porque las escuelas de Bödel y de Leduc se diferencian sobre todo en que Bödel clasifica sus técnicas sobre todo según la forma, para adaptarse, con el fin sobre todo de adaptarse a las diferentes zonas corporales. Sin embargo, con el método de Leduc, sobre todo, se ve la funcionalidad de cada una de las técnicas, por eso su división, no por la forma, sino por la funcionalidad, porque cada una de las dos técnicas diferentes o maniobras diferentes tienen un objetivo totalmente diferente, basado en la fisiología del sistema linfático. Tenemos primero la maniobra de llamada y después la de reabsorción. Maniobra de llamada. Podemos también dividir entre zonas, la maniobra de llamada hecha en zonas ganglionares y la maniobra de llamada hecha en el resto de las zonas, ¿no? Pero al final es la misma técnica. La maniobra de llamada, cuando lo hacemos en zonas ganglionares, sobre todo tiene el objetivo de acelerar el flujo linfático en estas zonas ganglionares y de alguna manera desobstruir una posible, bueno, pues eso, si hay una disminución del flujo linfático, al aumentar el flujo linfático en esa zona. No hay contracción en los ganglios, ¿vale? No es tejido contráctil, no hay contracción. Entonces, no podemos decir que, como en el resto de las zonas, se vaya a provocar una contracción de linfacción. En el caso de las zonas ganglionares no hay contractibilidad, pero sí que se mejora el flujo linfático al hacer la maniobra de llamada estirando la piel en el sentido de la dirección de los vasos eferentes, ¿vale? De los vasos que salen de los ganglios, ¿vale? La maniobra de llamada en las demás zonas corporales se utiliza para estirar la piel y así estirar el vaso linfático los vasos linfáticos de la zona donde lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para provocar un estiramiento del vaso y por lo tanto una contracción del linfangión, ¿vale? Todo para qué? Para mejorar el flujo linfático y normalmente se aplica en zonas sanas antes de hacer la reabsorción del edema y después en zonas edematizadas cuando le distala proximal para mejorar el flujo linfático después de haber reabsorbido el edema. ¿Os acordáis de todo esto, verdad? La maniobra de reabsorción. La maniobra de reabsorción se realiza en zonas edematizadas siempre para mejorar la reabsorción del edema. En este caso se utiliza o actúa en los capilares linfáticos de dos maneras. Una, al estirar la piel, se estiran los filamentos de Lick, que son los filamentos que están unidos a los que unen el tejido conjuntivo de alrededor del espacio intersticial a los capilares linfáticos. Por lo tanto, se abre el espacio que tiene el capilar linfático por donde se reabsorbe el edema y se mejora la reabsorción del edema por ese mecanismo y también por el aumento de presión en la zona, ¿vale? Cuando hacemos una maniobra de reabsorción y al estirar la piel aumenta la presión tisular, la presión en el espacio intersticial y mejora la reabsorción, la introducción del edema y las macromoléculas del edema dentro de los capilares linfáticos y venosos, no solo en los capilares linfáticos, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos las técnicas. De todas formas, si queréis en la teoría, el próximo día podemos repasar todo esto un poquito más. Bueno, sobre todo repasar un poquito la anatomía y fisiología linfática, ¿vale? Si os parece, lo hacemos un resumen a lo mejor en las primeras horas. En las dos primeras horas, un resumen de la teoría, ¿vale? ¿Cómo
realizamos las maniobras de llamada, haciendo un estiramiento de proximal a distal, haciendo el estiramiento nuestra mano, o sea, para eso hacemos un cambio de presión en nuestra mano, estiramos la piel con nuestra mano desde nuestra parte proximal de la mano hasta la parte distal. Eso es importante, ¿eh? Siempre desde la parte proximal a la distal, de radial a cubital. Eso tiene excepciones, pero normalmente si quedamos con la regla básica que tenemos que hacer un estiramiento de la piel desde la parte proximal de nuestra mano a la distal, ¿vale? Haciendo este movimiento, un movimiento de rotación externa de hombros y de supinación de antebrazos, ¿vale? Y la reabsorción lo haremos de manera contraria, haciendo un estiramiento de la piel desde la parte distal de nuestra mano hasta la proximal, haciendo una rotación interna de hombros y una pronación, ¿vale? Pero al final, en las dos técnicas, estiramos la piel en el mismo sentido, en el sentido de la evacuación de la linfa, ¿vale? Siempre igual, lo que pasa es que de una manera de proximal a distal y de otra de distal a proximal, ¿vale? La maniobra de llamada. Sí, la diferencia realmente ¿cuál es? Si tú ves, cuando hago la maniobra de llamada y la maniobra de reabsorción, estoy estirando hacia el mismo lado, de distal a proximal siempre, ¿vale? Pero, bueno, siempre en el sentido de la evacuación de la linfa, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia realmente? En la maniobra de llamada, sobre todo, estamos incidiendo en el estiramiento del vaso linfático, porque lo que quiero es provocar esa contracción, ese reflejo de estiramiento que provoca mejora la contracción del linfático, ¿vale? Sin embargo, y porque está dirigido a otra estructura diferente, yo cuando hago la llamada, sobre todo me centro en la zona donde hay más vasos linfáticos, porque mi objetivo, ¿qué es? La llamada va encaminada a mejorar la contracción del linfático. Por lo tanto, ¿en qué estructura actúa? En el vaso linfático. Sin embargo, la reabsorción, aunque el estiramiento sea igual, lo que hago sobre todo es más presión, a un aumento de la presión en el espacio intersticial. Y la diferencia más básica es que la zona donde va dirigido, las estructuras donde van dirigidas esta técnica, es a los capilares venosos y linfáticos, ¿vale? Entonces, por eso estoy provocando un efecto diferente en una y en otra. En una el efecto es de contracción en el vaso linfático y en otra el efecto es de reabsorción en el capilar linfático y venoso, ¿vale? Cuando hace la reabsorción ejerce más presión que cuando hace la llamada. Sí, un poquito más. Mira, no sé si te fijarás tú, cuando hago el movimiento de la llamada, sobre todo es más estiramiento. Cuando hago la reabsorción hay algo más de presión. Bueno, tampoco os va a venir eso en ningún libro, porque es algo, pero sí que es cierto que siempre hay un poquito más de presión. No, a ver, tú puedes hacer más o menos presión, tú regulas la presión con tus manos, pero cómo es la propia técnica, lo que sí que haces es que lo que haces sobre todo es que incides más en la presión en el edema que en el estiramiento de la piel, ¿vale? Pero vamos, realmente el estiramiento de la piel, tiene que haber un estiramiento de la piel, es lo más importante para que sea efectiva una técnica de drenaje linfático. Y ya os digo las diferencias, sobre todo es la estructura diana a la que va encaminada cada una de las dos maniobras. Una más a los capilares linfáticos para mejorar el flujo linfático, la contracción del linfangión, y la otra más encaminada a un aumento de presión en la zona del espacio intersticial donde está el edema, para ayudar a que, es un efecto mecánico, tú ayudas con ese aumento de la presión y ese estiramiento de la piel hacia en el sentido de la evacuación, ayudas a que se introduzca el edema y las macromoléculas del edema mejor en los capilares venosos y linfáticos. Es eso, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacer la llamada en todo el miembro inferior, ¿vale? Y luego la reabsorción en todo el miembro inferior, y lo vamos a practicar. Vale, llamada. Solo hoy no vamos a ver protocolos, como quiero llevar ese orden. A ver, podríamos hacer un resumen hoy de todo, pero si vais a venir, lo mejor es aprovechar estas clases para practicar.
Entonces, hoy, como digo, solo técnicas básicas. No estoy haciendo protocolos, o sea, no son protocolos con un orden establecido. Solo es llamada en todo el miembro inferior y reabsorción en todo el miembro inferior, como empezamos en clase, ¿vale? Ya vosotros ya os podía hablar de protocolos y todo, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, es una forma de llevar un orden y de aprovechar estos seminarios. Si alguno de vosotros no va a poder venir y quiere que veamos alguna otra cosa más, no me importa, ¿vale? Bien, maniobra de llamada en ganglios inguinales. Ya sabéis que lo que hacemos es estirar la piel hacia de distal a proximal, de caudal a craneal y de fuera a adentro, ¿vale? Con ambas manos sobre la zona inguinal. ¿Vale? Ya sabéis que se suelen repetir unas 10 veces en los ganglios las maniobras, o 2 cuando estamos haciéndolo de distal a proximal. ¿Vale? Llamada en muslo en 3 zonas: tercio proximal, medio e inferior. ¿Vale? En el tercio proximal hago la maniobra de llamada y ya sabéis, sobre todo con el primer espacio interdigital. Comienzo con el primer espacio interdigital, tendría que ser este movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento muy exagerado que por lo menos aquí no todo el mundo puede completar bien. Cuanto más movimiento de nuestras manos, es verdad que más estiramiento de la piel, pero no hace falta que hagáis todo el recorrido. Lo más importante es que haya un estiramiento, sobre todo en la parte interna, que es donde más vasos linfáticos hay, ¿vale? Por eso sobre todo lo hacemos en esta parte antero-interna, ¿vale? 5 veces, lo repetimos, ahora lo haremos todos. Y al mismo tiempo que hago el movimiento de supinación y rotación externa de antebrazos, ya sabéis que desplazo el peso de mi cuerpo desde detrás hacia adelante, ¿vale? Hago este movimiento, ¿vale? Ahí, ¿vale? Más que nada, si en el miembro inferior movemos el cuerpo también, no hace falta que sea demasiado exagerado, pero también nos ayuda a realizar mejor el estiramiento de la pieza, ¿vale? Entonces, 5 veces en el tercio proximal, 5 veces en el tercio medio y 5 veces en el tercio distal, ¿vale? Hueco popliteo en la parte superior e inferior, realizo una llamada con las yemas de los dedos, haciendo el estiramiento también de proximal a distal en mi mano, haciendo este movimiento. 5 veces en la parte superior del hueco popliteo y 5 veces en la parte inferior. ¿Vale? Llamada en la pierna. Me coloco en cinta doble enfrente de la pierna y voy a hacer la llamada en el tercio proximal, medio y distal. ¿Vale? Coloco una mano anterior y otra posterior. Y comienzo lo mismo con el primer espacio interdigital de ambas manos en la parte proximal de mis manos, y lo que hago es un estiramiento de la piel, mientras que, una cosa muy importante, no perdáis la presión, o sea, no perdéis el estiramiento que habéis conseguido. Es decir, se estira la piel con vuestra parte primer espacio interdigital, pero no se pierde la tensión, es decir, se tiene que mantener hasta que lleguéis a la parte distal de vuestras manos. ¿Por qué? Porque no hace falta, si no da para que hagáis todo el movimiento, no pasa nada. Pero lo que digo es que no perdáis la presión, o sea, no hagáis un estiramiento al principio con el primer espacio interdigital y lo perdáis, y que cuando lleguéis a hacer toda la supinación del antebrazo hayáis perdido la tensión. Porque realmente hacer todo este movimiento, toda esta parafernalia, ¿no? Lo único para lo que sirve es para que mantengamos el estiramiento de la piel lo máximo posible. Porque el principio de la técnica es... Bueno, ahora hablaré un poquito más antes de practicar esto, porque he dado por supuesto algunas cosas, pero voy a volver a decir cuáles son las características de una técnica de drenaje linfático. Entonces, después cuando termine esto. Pero una de las características es que tenemos que estirar la piel hasta el máximo de su elasticidad. Entonces, para eso hago este movimiento tan amplio. Para, primero, pinzar la piel de alguna manera con el primer espacio interdigital cuando comienzo la técnica, y después terminar, cuando supino el antebrazo, terminar con el máximo estiramiento de la piel. Si lo pierdo aquí, al final cuando llego aquí no hay estiramiento de la piel, ¿vale? O sea que tenemos que estirar la piel hasta el máximo de su elasticidad.
es uno de los principios que ahora hablaremos. ¿Vale? 5 veces en la parte proximal, 5 veces en la parte media y 5 veces en la parte distal. ¿Vale? Y ahora en el tobillo, ya sabéis que por encima de los maleolos hacemos la llamada, por debajo de los maleolos y alrededor de los maleolos. ¿Vale? Siempre esta mano, ¿os acordáis que esta mano es la dominante, por decirlo de alguna manera, porque está en la parte interna? Entonces, hacemos la llamada solo con los dedos trifalángicos en la parte interna y con todo el primer espacio interdigital en la parte externa. ¿Vale? Por encima de los maleolos, por debajo y alrededor de los maleolos. Dorso del pie, 1 o 2 veces, lo que queráis, y zona de las articulaciones metatarsofalángicas, ahora en la llamada con las yemas con los pulgares, ¿vale? ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la llamada, que ahora hacemos todos la llamada en todas estas zonas. Digo muy deprisa las características de una técnica de drenaje linfático, que tenía que haber empezado por ahí. Lo he dado por supuesto, pero es verdad que esto es un repaso y tenemos que empezar por el principio. Ya sabéis que, bueno, la técnica originariamente de drenaje linfático manual fue descrita por Boder en la tercera década del siglo pasado. Yo creo que era en 1928. Y las técnicas tienen unos principios que no han variado, solo que se han adaptado a la fisiología. ¿Vale? O sea que yo ahora hablo de principios de las técnicas de drenaje linfático para todas, para técnicas de Boder y de Leduc, porque realmente tienen la misma base, solo que están ahora muy adaptadas a lo que es la fisiología linfática y la anatomía que se conocen ahora pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuáles son las características de una técnica de drenaje linfático? El ritmo, que es un ritmo lento, o sea, la velocidad de la técnica, el ritmo es un ritmo lento porque en cierta manera se quiere reproducir el ritmo de la contracción del linfágeno, que ya sabes que es pues como mucho 5 a 15, sí. De 5 a 15 era. De 5 a 15 eran. Eso es, como muchísimo, 15 veces. De 5 a 15 o de 6 a 12, porque en el colegio... Bueno, aprox. puede haber diferencias, no pasa nada. Pero bueno, podéis considerarlo que hasta 15... Depende, porque el sistema linfático, sobre todo cuando hay una alteración o del sistema venoso o de otros órganos, es decir, cuando hay un problema de filtración, que hay un exceso de filtración, ¿vale? Pues, o una falta de reabsorción por parte del sistema venoso, el sistema linfático compensa, ¿no? Entonces, en circunstancias normales, pues el ritmo es muy lento, pero durante un tiempo determinado, si la filtración ha aumentado o la reabsorción por parte del sistema venoso ha disminuido, se compensa esa reabsorción. Se compensa esa reabsorción por parte del sistema linfático. Entonces, uno de los mecanismos de compensación que tiene el sistema linfático es aumentar el ritmo de contracción del linfágeno. En este caso, pues aumentar las contracciones por minuto. En vez de ser pues 10, pues son 15, ¿no? Pero bueno, de 5 a 15 realmente es lo que podemos hablar a nivel... Hay varios, depende de los libros, ¿vale? Pero bueno, de 5 a 15 está bien decirlo, ¿no? Entonces 15 sería como cuando tiene una urgencia, ¿no? Entre comillas, el sistema linfático, ¿no? Cuando hay mucho líquido que reabsorber y no da abasto el sistema venoso y el sistema linfático tiene que aportar ayudar al sistema venoso. Porque os recuerdo, esto lo vamos a ver el próximo día, vamos a ver un poco de todo de teoría, pero os vuelvo a repetir. La mayoría del líquido que se reabsorbe es por parte del sistema venoso, pues como dijimos, yo creo que dije la cifra de un 90%, ¿verdad? Yo creo que fue eso, pero bueno, lo volvemos a repetir, 80-90%, es decir, la mayoría del líquido que se reabsorbe por parte del sistema venoso. El sistema linfático es solo una pequeña ayuda al sistema venoso, una pequeña ayuda y sobre todo tiene una función que no puede
no puede hacer el sistema venoso, que es reabsorber las moléculas de gran tamaño, las macromoléculas. Porque todas las moléculas de gran tamaño que son resultado de las diferentes reacciones químicas en la célula no se pueden reabsorber por parte del sistema venoso porque por las características de los capilares. No hay un espacio suficiente entre las células de los capilares para que se introduzcan las macromoléculas. Para eso la función del sistema linfático, la función circulatoria del sistema linfático es precisamente esta, ¿no? Precisamente esta, que haya una reabsorción aceptable, ¿no? Una reabsorción aceptable completar la reabsorción de esas macromoléculas que no puede el sistema venoso por parte del sistema linfático, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os decía, cuando tiene que aumentar el ritmo de contracción en linfangión es porque hay una urgencia de ese tipo, que tampoco está preparado el sistema linfático para que eso se mantenga durante mucho tiempo, ¿vale? De hecho, ¿os acordáis cuando os decía en las clases que cuando hay una insuficiencia venosa crónica, es decir, un problema de retorno venoso por parte del sistema linfático, al final acaba habiendo una insuficiencia linfática también? ¿Por qué? Porque el sistema linfático no está preparado para ocuparse del líquido que tiene que reabsorber el sistema venoso. Durante un momento determinado puede ocuparse, ¿no? O sea, durante un momento determinado puede, aumentar su ritmo, aumentar su función y hacer que la reabsorción, aumentar la reabsorción por parte de este sistema linfático, pero no por mucho tiempo. Al final acaba haciéndose insuficiente y de hecho las personas que tienen una insuficiencia venosa al final acaban teniendo una insuficiencia linfática también. No al revés, ¿eh? Los pacientes que tienen una insuficiencia linfática primaria o secundaria no tienen por qué después tener un problema venoso, pero sí al revés, ¿vale? Bueno, entonces, características de estas técnicas, hemos dicho ritmo lento. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos reproduciendo el ritmo del sistema linfático, que es lento. Maniobras suaves. ¿Por qué? Porque no pueden pasar de 30 a 40 milímetros de mercurio, más o menos. ¿Por qué? Porque el sistema linfático, en casi su totalidad, es superficial. ¿Os acordáis que también lo decíamos, verdad? Entonces nosotros lo que podemos tratar con drenaje linfático son los edemas superficiales, ¿vale? Salvo excepciones, por ejemplo en la cara, que también hay anastomosis en el sistema superficial y profundo, y también podemos influir algo en el sistema más profundo, pero en principio nosotros actuamos con nuestras técnicas en el sistema linfático venoso superficial. Por lo tanto, para poder estirar estas estructuras y para poder incidir en estas estructuras, la presión tiene que ser ligera, hasta unos 40 milímetros de mercurio. Esta presión baja dependiendo o sube dependiendo de las características del edema. Si hay un edema duro, tenemos que hacer más presión. Si el edema es blando, podemos hacer menos presión, ¿vale? Igual que la velocidad. Si el edema es blando, la velocidad de nuestras técnicas es mayor. Si el edema es duro, tenemos que hacerlo más lentamente, ¿vale? Otra de las características de la técnica, superficie de contacto. Cuanta más superficie tengamos de contacto con nuestras manos, mayor es la reabsorción, mayor es el efecto sobre el sistema linfático, ¿vale? Y, por otro lado, la dirección de las técnicas en principio, siempre va a ser en sentido de la evacuación de la linfa, o sea, del sentido fisiológico. Normalmente será así, es decir, nosotros seguiremos la dirección fisiológica de la dirección que llevan los colectores linfáticos en esa zona, ¿vale? Para que sea más efectivo. Eso no quiere decir que haya algunos cambios si hay, por ejemplo, una alteración anatómica en el sistema linfático, ¿vale? Si, por ejemplo, ha habido una adenectomía axilar, que tengamos que hacer también una derivación, hacer las maniobras en dirección también de las vías anastomóticas que tenemos también, de las que hablamos, ¿os acordáis, no? Las anteriores del tronco, posteriores y también las del abdomen. Es decir, en principio siempre seguimos las vías fisiológicas, pero también hay otras vías que no son
las normales, que no existen en todo el mundo, pero que son vías anastomóticas que podemos seguir también para cuando hay una alteración estructural en el sistema linfático, ¿vale? Y luego, según algunos autores, no son ni siquiera ni Leduc ni Boder, pero por ejemplo, según Jean-Claude Fernández y otros autores, cuando hay un edema con mucha fibrosis y el paciente tiene una evolución de su linfedema muy amplia, en esos pacientes incluso hay que hacer maniobras en todas las direcciones, lo que se llaman maniobras en estrella, porque al haber habido una patología ya muy evolucionada en la que hay mucha fibrosis y que puede haber alterado la estructura de los capilares linfáticos, pues por eso se dice que ahí podemos variar la dirección, ¿vale? Si no nos funciona la dirección fisiológica normal. Vale. Entonces, estas serían las características generales de una técnica de drenaje linfático, ¿vale? De una maniobra de drenaje linfático, sea de Boder o Leduc. Pero, muy importante, en cuanto a la presión, velocidad, etcétera, respetar estas normas básicas que luego se pueden alterar en función de las particularidades, pero en principio hay que respetar esto. Luego, las diferentes fases de las maniobras también hay que respetar. Sobre todo en el método Boder es muy importante. La maniobra de apoyo, o sea, la fase de apoyo, de contacto, la fase de presión, la fase de descompresión y la fase en la que se vuelve a la posición de partida. ¿Vale? Entonces, siempre es muy importante estirar hasta el máximo de la elasticidad de la piel y que después vuelva a su sitio antes de volver a empezar la siguiente técnica, ¿vale? Es decir, estiramos la piel hasta el máximo, pero luego tenemos que volver a dejar que vuelva pasivamente, ¿vale? Eso lo veremos más claramente con las maniobras de Boder. Bien, hemos hecho toda la maniobra de llamada en el miembro superior. Vamos a hacer la maniobra de reabsorción, ¿vale? Maniobra de reabsorción en el muslo. Lo haríamos, como os he dicho antes, desde la parte distal hasta la parte proximal. Y en el caso de la reabsorción, comenzamos siempre desde proximal a distal, ¿vale? También como con la llamada, desde proximal a distal, y hay que cubrir todo el edema, ¿vale? O sea, en este caso vamos a hacerlo en todo el muslo, cubrimos todo el muslo desde proximal a distal. Después toda la pierna desde proximal a distal y después todo el tobillo de proximal a distal, ¿vale? Comenzamos siempre en la parte anterointerna, que es la más importante en cuanto a estructura del sistema linfático en el miembro inferior y en el superior. La parte anterointerna siempre es en la que más vasos hay, ¿vale? Entonces siempre empezamos por esta parte, pero el resto hay que cubrir todas las zonas. No es como con la maniobra de llamada, que simplemente con estirar la zona de los vasos más importantes sería suficiente. Aquí no, aquí hay que mover nuestras manos para cubrir toda la superficie, ¿vale? El ritmo más o menos es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y vamos cubriendo toda la zona del edema. Moviendo sobre todo la mano externa, ¿vale? La mano interna se queda en esta parte anterointerna, pero la mano externa se mueve en todo el perímetro del muslo en este caso. Una vez que ya he visto que ha cambiado la textura del edema en esta parte más proximal, bajo un poquito y empiezo a reabsorber la parte inmediatamente inferior. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Esto lo haría en todo el muslo, ¿vale? Esto lo haces todas las veces que haga falta hasta que todas las veces que haga falta hasta que cambie la textura del edema. Y sin provocar nunca fricción o calor en la zona, mucho calor, ¿vale? Nunca friccionamos con nuestras técnicas porque si no aumentamos la filtración en esa zona. Entonces nuestra técnica es siempre estirar. Nuestra mano es una prolongación de la piel y lo que hacemos es estirar. No es como una fricción una fricción superficial en la que friccionamos la mano sobre la piel. No,
¿vale? Aquí lo que hacemos es que nuestra mano y la piel, nuestra mano hace como de una ventosa que estira la piel sobre los demás tejidos profundos, ¿vale? Entonces ya sabéis, desde distal a proximal hacemos el estiramiento de la piel. Cuando llego aquí, bueno, aquí no estamos haciendo ningún protocolo, ¿no? Pero ahora, si queréis, seguimos con la pierna y hacemos la misma maniobra, desde la parte distal a proximal, ¿vale? ¿En el hueco popliteo cómo sería? En el hueco popliteo es que hacemos la maniobra de llamada. Y si hubiera edema... Ah, en la rodilla también se trata, ¿eh? En la rodilla. Solemos poner un cojín, ¿vale? Aunque para ciertas zonas es mejor hacerlo. Si no vamos a dar la vuelta al paciente, siempre tenemos que tratar todo el muslo aquí, o sea, no solo la parte más superior, sino toda la parte, todo el muslo. Y aquí igual toda la pierna. Pero luego podemos dar la vuelta a nuestro paciente. Nosotros, como lo hemos aprendido así en clase de momento, pues lo hacemos así, pero hay muchas posibilidades. A lo mejor el paciente no puede sostener la pierna, entonces pones una almohadita y imaginaos que en la rodilla hay edema. Vosotros hacéis las maniobras de reabsorción en la rodilla igual, ¿vale? Lo que pasa es que no hay un protocolo específico como con Boder, ¿vale? Que hay un protocolo específico, ¿vale? En este caso no. En este caso simplemente hacemos la reabsorción y ya está. Si queréis en la rótula podéis hacer reabsorción también con pulgares, etcétera. Si recordáis, con Boder era muy parecido, pero son rotativos de pulgar. Aquí serían con pulgares, reabsorción con pulgares, ¿vale? Y en toda la rodilla se puede hacer. En el hueco popliteo se suele hacer siempre la llamada, ¿vale? Reabsorción en la pierna, empezamos con la parte más proximal. Comienzo con las rodillas flexionadas y las extiendo mientras que hago rotación interna y pronación, ¿vale? Siempre se dice que tenemos que intentar, lo más importante es que se junten nuestros dedos de la mano caudal y de la mano craneal, que se junten en la parte anterointerna, que como siempre es la más importante. Pero si tuviéramos un volumen de una pierna muy grande, nos pasaría lo mismo. Comenzamos aquí, pero luego tenemos que abarcar todo el volumen de la pierna. En este caso lo abarco bien con ambas manos, pero si no es así, pues tendría que mover mis manos, ¿vale? Una vez que haya notado que la textura ha cambiado, pues voy bajando. Muy importante, os vuelvo a decir, no es estirar la piel al principio y después soltar. No, estiro la piel y hasta que el estiramiento de la piel transcurre a lo largo de mi mano. ¿Para qué? Para que sea el máximo posible. Es decir, presiono en la parte distal y después voy rotando mi mano, o sea, voy cambiando la presión en mi mano, pero el estiramiento permanece, ¿vale? O sea que la presión va cambiando de la parte proximal a la distal de mi mano. Pero, sin embargo, el estiramiento tiene que permanecer hasta el final, ¿vale? A ver, si no hay estiramiento suficiente para que haga todo el movimiento, pues no hago todo el movimiento, ¿vale? Eso dependerá de la zona y del edema, de lo duro que sea, etc. Pero lo que sí que no hago es estirar la piel al principio y luego soltar. No. Estiro y llego hasta el máximo de la elasticidad de la piel. En eso consiste, ¿vale? Si no, no sería lo efectivo que queremos que sea. O sea, no tendría esa efectividad, ¿vale? Después voy bajando. No se resbalan las manos, ¿vale? Es verdad que con el pelo a lo mejor es un poco más difícil, pero no resbalamos las manos, ¿vale? Y voy bajando hasta que llego al tobillo, ¿vale? Aquí, por encima de los maleolos, puedo seguir haciendo reabsorción, lo que haga falta. ¿Qué pasa cuando mis manos se superponen la una a la otra porque no hay espacio? Pues pongo una por encima de la otra, si queréis, ¿vale? Si veis que los dedos aquí me están estorbando, pues pongo una mano por encima de la otra y ya está, ¿vale? Ahora, tobillo y pie. No tenemos almohaditas, ¿verdad? Esta clase está muy organizada, ¿no? ¿Qué? Así como solo hay una jaula, hombre, hay más espacio, eso sí. Hay más espacio, pero bueno. Vale, en la reabsorción del tobillo y pie, ¿cómo la hago? Pues lo mismo que
parecido a los pasos que hemos seguido antes para la reabsorción, para la llamada, pero es decir, hacemos reabsorción por encima de los maleolos, por debajo y alrededor de los maleolos. Y después en el dorso del pie y en la raíz de los dedos. Pero, os vuelvo a decir, es muy importante para que os salga bien, ¿eh? Porque, a ver, cada uno luego hacemos las técnicas de una manera, ¿no? Esto no es una cosa matemática. Pero sí que es importante que la mano interna solo hagamos las técnicas con los dedos trifalángicos. ¿Por qué? Porque así, porque si no, nos sobran manos, ¿eh? En los tobillos nos suelen sobrar manos. Entonces, nosotros, el pulgar de la mano interna realmente casi no interviene. Sobre todo intervienen los dedos trifalángicos, ¿vale? Y la mano externa interviene sobre todo el primer espacio interdigital. Además, de esta forma, no nos hace falta casi ni dirigir la técnica, porque nosotros tenemos las maniobras en esta zona, en tobillo y pie, tienen que ir hasta la parte anterointerna, porque hacia dónde desemboca la linfa del dorso del pie y del tobillo, hacia la parte anterointerna, menos la parte del maleolo externo posterior, que desemboca en los aferos externos, el resto es hacia interno, ¿vale? Entonces, colocando así nuestras manos, realmente ya estamos dirigiendo la técnica correctamente. Mano interna, dedos trifalángicos, mano externa, primer espacio interdigital por encima del tobillo, por debajo y en el dorso del pie. La misma forma, ¿vale? Entonces, por encima de los maleolos, realizaría la maniobra de reabsorción. Por debajo de los maleolos, lo mismo. Y alrededor de los maleolos. ¿Qué diferencia hay entre por debajo y alrededor? Bueno, alrededor lo que hago, cuando lo hago por debajo simplemente es de proximal a distal. De distal a proximal. ¿Vale? O sea, la presión en mi mano. Cómo transcurre la presión en mi mano es de distal a proximal. En este caso es de distal a proximal, cuando lo hago de alrededor es de distal a proximal y de posterior a anterior. ¿Vale? O sea, hago este movimiento de posterior a anterior y al mismo tiempo de proximal a distal. ¿Vale? Igual que hago con la llamada cuando la hago por alrededor de los maleolos. Hago una llamada de anterior a posterior y de proximal a distal. ¿Vale? Hago esto. ¿Vale? O sea, contorneo los maleolos y también hago el estiramiento correspondiente de la piel hacia arriba. ¿Vale? Esto en la llamada y esto en la reabsorción. No es que haya es un matiz. Simplemente es hacer un poquito de presión de atrás hacia adelante. En el caso del dorso del pie, la mano interna cubre la planta del pie y la mano externa Interna no hace nada, ¿no? no. Bueno, yo a veces sí que cuando la planta está también afectada, sí que se puede hacer perfectamente. Pero en principio es un apoyo, ¿eh? En principio es un apoyo. Y en la zona de las articulaciones metatarsofalángicas, en la raíz de los dedos, lo mismo. ¿Vale? Y luego, si queréis, lo que vamos a hacer ahora en la práctica es, vamos a hacer llamada de proximal a distal y distal a proximal, y después reabsorción de proximal a distal y después llamada de distal a proximal, ¿vale? No es un protocolo, pero bueno. A ver, sí que es un protocolo cuando se hace lo que se llama drenaje estético, o sea, un protocolo estético según Ledoux. Es decir, cuando no se considera que todavía hay edema. Ya sabes que el edema se considera que hay cuando hay una diferencia entre un miembro y otro de más o menos 1,5 centímetros, ¿vale? En varias medidas. Si hay edema, pero no llega a ser un edema importante, se puede hacer perfectamente solo las maniobras de llamada, ¿vale? Eso se llama protocolo, ¿cómo se llama? Lo llaman exactamente Ledoux. Lo llama exactamente, bueno, es algo parecido a protocolo estético, o sea, no lo llama así exactamente. Ahora os lo digo, ¿eh? Lo voy a mirar, lo miro ahora y os lo digo. No me acuerdo exactamente la palabra, pero ahora